Buenos días con todos. Hemos recibido el día de hoy tanto la Secretaría de Gestión de Riesgos como Senagua, al prefecto Jimmy Jairala, para conocer sobre el estudio que tienen realizado para el dragado de la parte del río Guayas. Hemos decidido pues que lo vamos a revisar tanto Senagua como órgano rector y la Secretaría por la parte de riesgos, porque hay temas que deben ser tomados en cuenta. El primero, el manejo integral de la cuenca, de dónde vienen los sedimentos. Otras son las consideraciones ambientales, qué potenciales afectaciones podría haber en el sector camaronero especialmente. Una de las que nos preocupa también, qué pasaría con la captación del agua potable para Guayaquil. Y por último, pues conocer la integralidad del proyecto. También hemos acordado que nuestra respuesta sobre la viabilidad de este proyecto estaríamos dándola a fines de enero. Nosotros por la parte de riesgo indicando qué tipos de medidas de prevención se deberían tocar, y Senagua pues por su lado como órgano rector indicando pues cuál es la viabilidad técnica de ellos. No sé si Senagua quiere añadir algo. Sí, ministra, con su permiso, señor prefecto. Efectivamente, dentro de lo que usted ha manifestado, la Secretaría del Agua, en función de las competencias que nos da el Consejo Nacional de Competencias, en el artículo 9, inciso 2, manifiesta y dice: autorizar la realización de actividades de dragado, relleno hidráulico, limpieza de ríos, presas, embalses y esteros en función de las especificaciones técnicas requeridas, de acuerdo a los estudios de factibilidad de sedimentos, de batimetría, de topografía. Básicamente, como usted lo manifiesta, señora ministra, la Secretaría del Agua hará la revisión de estos estudios, pero más allá, lo que usted también manifiesta tiene mucho eco, porque hay que buscar las causas para, de alguna manera, que esa inversión que se va a realizar tenga la eficiencia en cuanto a la misma, porque no sería dable de que al hacer el dragado al corto plazo nuevamente se tenga la sedimentación en cantidades iguales o superiores a lo que se está de alguna manera tratando de eliminar. Nosotros nos tomaremos, pienso yo, que hasta finales del mes de enero tomaremos la revisión a cargo por parte de los técnicos de Senagua y manifestaremos las observaciones, recomendaciones o sugerencias que hagamos a los estudios que hoy los compañeros de la prefectura, liderados por el señor prefecto Jimmy Jairala, nos ha hecho entrega. No sé, perfecto, si desea decir algo mejor se sienta acá. Bueno, gracias. Un poco lejos. Bueno, muchas gracias, señores periodistas. En efecto, lo que hemos hecho es entregarle a Senagua y a la señora ministra una copia de los estudios ya actualizados del dragado del río Guayas. Y coincidimos efectivamente en que hacen falta estas observaciones para no hacer uso de una ingente cantidad de recursos, 60 millones de dólares, en un trabajo que de pronto vaya a durar 4 o 5 años, es decir, que el remedio será peor que la enfermedad, sería peor que la enfermedad. Vamos a esperar ese informe, no obstante, sí, el estudio sí dice que sea cual fuere la solución por la que optemos, estamos ya con 4 o 5 años de tiempo para actuar de alguna manera, y en este caso sería comenzando a trabajar en la fuente de los sedimentos, que no es la provincia del Guayas, sino en la mayor parte de los casos la provincia de Los Ríos. En consecuencia, lo más probable que ocurra luego de los informes que nos presenten Senagua, mejor dicho, las observaciones de Senagua y de riesgos, es que sea necesario hacer una comisión con el prefecto de Los Ríos, posiblemente de Manabí, por cierto, Senagua, Riesgos, Ministerio de Agricultura, y Ministerio de Ambiente, porque el problema es macro, no solamente, acá somos los receptores del sedimento. En los últimos 2 años se ha producido un incremento de 500.000 metros cúbicos, es decir, ya no estamos hablando de lo que se decía en el informe pasado del Ministerio de Obras Públicas de 3,5 millones, estamos ya en 4 millones de metros cúbicos de sedimento en el sector aledaño al islote del Palmar. El tema sí es importante, incide incluso en el desfogue de aguas de Guayaquil,
Y por cierto, involucra a otras autoridades, no solamente al prefecto de la provincia del Guayas, ¿no? Por lo cual hay que esperar pues ese mes que nos han planteado para ver cuál será la hoja de ruta. Podemos conversar, señor secretario de Senagua, qué es lo que pasa con el tema del palmar que les tocaba a ustedes. ¿Cuánto han avanzado en ese islote que tenían que ya haber dragado? Era el compromiso de Senagua. ¿Cómo están los plazos? ¿Cuánto han avanzado ustedes en ese sentido? Efectivamente, con relación a la primera etapa del dragado y de manera específica del islote del Palmar, se hizo una revisión a los estudios que de manera preliminar se presentaron. Hubo, por observaciones en Senagua, la observación a los diseños que se presentó y que fueron aprobados por el Ministerio de Transporte. Hubo que hacer rediseños en cuanto a la capacidad portante del suelo del islote del Palmar. Eso ocasionó inclusive de que la metodología constructiva del mismo se cambie de lo que originalmente estaba propuesto. ¿Retrasos? Estamos haciendo una reprogramación al cronograma de ejecución. Eso está a cargo de la unidad de dragas de la Armada. Y entiendo que se tiene que ajustar los plazos, ya que hay un contrato que está firmado y que lógicamente nosotros como actores, en este caso fiscalizadores, estamos haciendo el debido seguimiento, ¿no? Estamos nosotros trabajando en eso. La fiscalización la tiene a cargo la Escuela Politécnica del Litoral. Nosotros lo que estamos haciendo es la rectoría y el seguimiento al mismo, ¿no? Lo que menciona el señor prefecto es la segunda etapa de lo que es el dragado de la parte continua al islote del Palmar, que es lo que también se incorpora al estudio que presentó originalmente el Ministerio de Transporte. Pero a estas alturas ya debería estar dragado. No, a ver, por eso le manifiesto, ¿no? Se hizo una revisión a la propuesta inicial. Inicialmente se trabajó en el islote del Palmar y la cimentación tal cual como estaba diseñada no dio la capacidad portante para soportar los geotubos que se tenían previsto instalar ahí. Se hizo una instalación, estos de aquí se hundieron porque la capacidad del suelo no fue lo suficientemente fuerte y se hizo un cambio al rediseño en la cimentación. Ello conlleva a que la metodología del diseño en esta cimentación sea muy específica y por consiguiente eso es lo que se está ejecutando, ¿no? Hay una reprogramación en esa ejecución a la propuesta inicial de lo que la unidad de dragas presentó. Para empezar esta segunda fase que propone ahora la prefectura, tendría que terminarse primero esta primera que está todavía... A ver, no necesariamente, son distintas realidades, ¿no? La primera es una realidad única que tiene como objeto específico el dragado de lo que está contiguo al islote del Palmar. Lo segundo es justamente los sectores aledaños al islote del Palmar y que los estudios, como inicialmente lo preveían, mostraba 7 posibles sitios de ubicación de estos residuos, ¿no? Pero lógicamente con lo que ya se nos presenta hoy es lo que tanto la Secretaría de Riesgos como la Secretaría del Agua hará las revisiones, haremos las observaciones, recomendaciones o sugerencias a los señores de la prefectura para que lógicamente las acojan, ¿no? Más allá de lo que la señora ministra ha manifestado, ¿no? Ya es un entorno mucho más amplio en el cual la idea es justamente optimizar la inversión. ¿Dónde se van a depositar los sedimentos? Eso es lo que vamos a revisar. Perdón, señor prefecto. En Durán, sí, eso es en Durán, hay un sector que ya está plenamente identificado. Y como son 4 millones de metros cúbicos, inicialmente se había pensado, voy a hablar en el supuesto que efectivamente sea viable, que se den todos los pasos, etcétera, ¿no? El sitio inicialmente pensado era Samanes, pero ya no hay capacidad en Samanes porque está casi todo rellenado. Entonces se identificó una zona periférica en Durán. Ya hay la aceptación del municipio y en consecuencia habría que tender una tubería de más o menos 13 kilómetros, que eso es lo que cabe en este caso, para poder depositar todo ese sedimento, porque son 4 millones de metros cúbicos de sedimento en la zona periférica de Durán.
Señor prefecto, justamente hay zonas aledañas al sector que para llegar al niño podrían inundarse. ¿Qué plan tienen para prevenir eso? Bueno, ya eso no es un tema que tiene que ver exactamente con esto del dragado, pero por cierto que parte de las complicaciones que se dan en la provincia del Guayas se deben, entre otras cosas, a la falta de dragado. Por eso la importancia de esta reunión de hoy para poder delinear cuáles son los pasos que debemos dar en lo posterior. ¿El costo y cómo lo van a Son financiar? 60 millones de dólares. Había un compromiso inicial del gobierno nacional de el 50%, pero son cosas que hay que seguirlas conversando porque con lo que hago, como resultado de esta reunión vemos que no es solo un tema de la provincia del Guayas, ¿no? Es un tema de la prefectura del Guayas, posiblemente de municipios, de otra prefectura como Los Ríos, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ambiente y vamos a buscar una solución macro. Eso es lo que esperamos que sea el resultado de los informes que nos entregarán en un mes. ¿Cuándo se formaría esta comisión? Cuando la señora ministra y el ministro Solís nos hagan entrega pues de sus informes, que será a finales de enero. Con las provincias de Los Ríos y Manabí, ¿el acercamiento con él? No todavía, porque primero espero el informe y con ese informe ya poder conversar con quienes deban, ¿no? Señor prefecto, ¿zonas que se inundarían de no darse? No quiero ser alarmista porque las inundaciones se producen cuando hay un invierno muy severo. Esperemos que este año no lo sea, pero la zona baja es la que siempre es la más proclive a las inundaciones, ¿no? Eso con poca o con mucha lluvia pasa todos los años, ¿no? Señor prefecto, este problema involucra a Guayaquil, pero no se nota la presencia de representantes del municipio aquí. Bueno, tenga usted la seguridad de que en el momento en que yo reciba el informe y si acaso va a ser necesaria la participación de Guayaquil, yo voy a conversar con el alcalde de Guayaquil también para hacerle conocer la información y ver de qué manera se involucra en este proceso. No es solo de la prefectura del Guayas. Señor prefecto, dentro de los estudios realizados, ¿cuántos casos van a tomar para hacer el sistema? Bueno, estos estudios nos hablan de 2 años y medio, para ser exactos. 2 años y medio año de transportar la draga y 2 años de la ejecución del trabajo. Pero le insisto, esto es en la parte de Guayas. Ahora, si estamos incorporando al tema a Los Ríos, posiblemente a la prefectura de Manabí, ya pues, es muy probable que estos plazos se ajusten. La contratación de una draga. La tecnología para el dragado, sea cual fuere el resultado de los informes, no existe en el Ecuador. Es una draga de 750 milímetros. Esa tecnología hay en Europa, en Alemania, en los Países Bajos. Habría que traer una draga. La ventaja es que si llegamos a acuerdos como ojalá lleguemos, por ejemplo, con el prefecto de Los Ríos, esa draga se queda para seguir dando mantenimiento permanentemente pues, en el Guayas y el Babahoyo, en el Daule y el Babahoyo. ¿Esa draga ya está incluida en el presupuesto de los 60 millones de Esa dólares? draga está incluida. Perfecto, cambiando de tema, ¿cómo se estaría preparando tanto la Secretaría de Riesgos y la Prefectura de Guayas para el tema del invierno y todo esto? Bueno, Guayas ha tomado todas las precauciones posibles. Nosotros seguimos con trabajos de dragado y seguimos con trabajos de limpieza de canales. Pero esperamos que las previsiones se den, es decir, que sea un invierno normal. Nuestra preocupación se había acentuado a mediados de año cuando se hablaba de la presencia del niño. Felizmente no están dadas hasta hoy día esas condiciones. En consecuencia, si es un invierno normal, esperamos no tener problemas mayores más allá de lo que ocurren todos los años, desafortunadamente, y que tendrán solución en breve, pero no este año, ¿no? Zonas como Salitre, es muy difícil evitar inundaciones en Salitre, o Santa Lucía, es ahí donde más estamos trabajando ahora. Secretaria, y en caso de los sectores, por ejemplo, de invasiones o donde están terrenos vulnerables a deslaves, ¿qué se podría tomar? ¿Qué medidas se tomarían? Bueno, nosotros tenemos abierto el programa 50-50, hemos aprobado proyectos por 10 millones de dólares que van al BEDE para prefecturas y para municipios. En este caso son las autoridades locales las que tienen que trabajar en el tema de prevención de riesgos. Es importante tomar en cuenta que en lo que son asentamientos en zonas de riesgo, la Secretaría Técnica de Prevención contra las Invasiones ha estado trabajando en ese tema. Nosotros hemos proporcionado toda la información del caso y yo creo que está de más decir que los ciudadanos saben cuáles son las zonas que se inundan, saben que no deben ocupar laderas inestables
y el gobierno ha proporcionado soluciones habitacionales en estos casos. Se mantiene un bono de relocalización a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda que permite que los ciudadanos pues salgan de estas zonas de riesgo. Es importante recalcar que en las previsiones nosotros todavía mantenemos a mediados de diciembre, falta que se termine este mes para que se actualice el pronóstico, todavía una probabilidad de sobre el 70%. Esto no significa que haya un fenómeno niño fuerte, el pronóstico dice uno débil, pero no se puede pronosticar, todavía no se ha avanzado en las investigaciones a nivel global para decir con certeza qué es lo que va a pasar. Es decir, que si es 70% de la probabilidad, existe un 30% también de que no ocurra. Sin embargo, todas las previsiones son importantes. Nosotros hemos visto justamente lo que decía el prefecto Jayala, que aquí en Guayas se ha hecho toda una limpieza y mantenimiento de lo que son los canales. En otras provincias también lo hemos observado y esperamos que la ciudadanía también colabore. Muchas de las inundaciones últimamente son a nivel urbano y esto se debe justamente a falta de limpieza de alcantarillas y a que la ciudadanía no se hace corresponsable con el tema de la basura, que es la que tapa los sistemas de drenaje de aguas lluvias. Así que es importante que la ciudadanía haga su parte, no solamente las autoridades, sino todos los ciudadanos somos corresponsables. Señora ministra, ¿nos puede dar algún reporte oficial del oleaje y la parte que usted tiene que ver en esa competencia que se vio este fin de semana? Bueno, hemos tenido, justamente se anunció hace 2 semanas, cuando hablamos del plan de contingencia para las fiestas de Navidad y fin de año, que íbamos a tener aguajes fuertes durante los días de Navidad. Este aguaje ha actuado tal como se dijo. Tenemos un problema que los ciudadanos siguen sin entender, que ocupar la playa, primero que está prohibido constitucionalmente y segundo pues que conlleva los problemas que nosotros hemos visto, especialmente en la zona de Crucita, donde tenemos casas afectadas y ciudadanos que han tenido que evacuar. Nosotros ya hemos trabajado tanto con los municipios como con las poblaciones en estas zonas, indicándoles cuál es el peligro que tiene de mantenerse en las mismas. ¿Qué es lo que pasa? Que como los aguajes extremos son unos 4 o 5 al año, la gente se olvida de que está en una zona de riesgo, pero nadie debería estar ocupando la playa. ¿Qué sectores fueron los más afectados aparte de Crucita? Aparte de Crucita tenemos en la zona de Esmeraldas, en la zona de Camarones hubo una afectación, aquí se hicieron unos drenajes para que se evacúe el agua, pero hay que tomar en cuenta también la morfología o la forma de la costa, y muchas veces se asientan sobre lo que fueron las lagunas costeras. Y entonces el mar siempre va a volver a ocupar su sitio, y eso hay que entender. Hay que aprender a vivir con la naturaleza. ¿El plan cómo funcionó? ¿Cómo fue durante ese feriado? Durante este feriado, pues todas las autoridades que trabajamos en la coordinación de gestión de riesgos estuvimos prestas, como dijimos, con más de 10.000 efectivos. Hemos tenido problemas en vías que han sido solucionados inmediatamente. En este momento tenemos todavía cerrada la vía Azumba en Zamora. Tenemos también algunos fallecidos por ahogamiento y una persona que murió lamentablemente por un deslizamiento en la provincia de Bolívar. Lo demás pues ya son accidentes de tránsito que la autoridad competente podrá informarles. El tema importante también sobre los límites, señor prefecto. Bueno, les agradecería que lo conversemos afuera porque estamos en otro tema, ¿no? Su nombre, por favor. Subsecretario de Departamento de Valle.